Las ollas arroceras tradicionales en nuestra cocina son cosa del pasado. Por eso, en el día de hoy les presentamos esta fabulosa olla arrocera multifunción, fabricada por la marca Oster, que cuenta con 5 funciones que nos ayudarán a preparar nuestros alimentos con mayor facilidad. Acompáñenme en este video para que conozca las novedades que tiene este producto. En este momento vamos a revisar todas las cosas que encontramos en la caja de nuestra olla arrocera multifunción. Lo primero es que podemos ver que viene protegida con icopor. Esta primera parte es una bandeja que nos va a servir para preparar nuestros alimentos en el modo o función de vaporizador. A su vez, encontramos la tapa. Acá encontramos una taza para medir el arroz y una cuchara. También encontramos la siguiente bandeja, que es donde vamos a preparar nuestro arroz, o que también podemos utilizar para llenarla con un poco de agua para preparar alimentos en la función de vaporizar. Finalmente, vamos a encontrar lo que es la olla arrocera. Acá podemos ver las funciones, las 5 funciones y el botón de encender y apagar. También encontramos el cable y el manual de funciones. Luego de que hemos desempacado nuestra olla arrocera multifunción, debemos verificar que estén retirados todos los empaques plásticos y enseguida vamos a revisar que todo esté libre de etiquetas. Luego, en esta parte tenemos que ser bastante cuidadosos porque vamos a encontrar diversas etiquetas que debemos retirar, inclusive esta que está bastante escondida. Luego procedemos a retirar esta etiqueta luego vamos a mirar el enchufe. El enchufe lo podemos ver acá. Este es nuestro cable de energía. Acá debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que siempre lo primero que vamos a hacer es conectar el cable a la olla y luego lo vamos a conectar en el enchufe.
Acá podemos observar que todas las funciones están en alerta. ¿Esto qué nos va a decir? Que si queremos elegir una de ellas, por ejemplo, arroz, la seleccionamos y si quisiéramos empezar a preparar este alimento, entonces le damos al botón encender y así la olla inicia automáticamente. Recuerden, cualquier función que vamos a señalar, primero señalamos la función, luego le damos en el botón encender y así entonces automáticamente la olla va a empezar a preparar nuestros alimentos. Acá podemos ver todas las funciones de nuestra olla arrocera multifunción marca Oster. La primera función es la de arroz. La siguiente es de arroz integral. Luego tenemos una de vaporizar. Esta es muy importante. Es la función de mantener calientes nuestros alimentos. Según la marca, tiene una duración de hasta 3 horas. Finalmente, encontramos una función de saltear, que es para preparar verduras e inclusive nos va a servir para hacer aliños. Recuerden que cuando vayan a utilizar su producto, primero seleccionan la función que deseen y luego seleccionan encender. Así, la olla automáticamente realizará el proceso de cocción. El manual del usuario de nuestra arrocera multifunción trae un documento bastante importante. Es la guía de inicio rápido. Acá quiero resaltar dos cosas en particular. La primera, cuando estamos relacionando la función de vaporizar, seguro nos vamos a preguntar qué alimentos podemos cocinar en nuestro producto. La guía de inicio rápido nos dice alcachofas, espárragos, brócoli, zanahorias tiernas, coliflor, mazorca de maíz, habichuelas o judías, papas pequeñas, papas blancas, calabacín, pechuga de pollo, huevos, salmón. Como podemos ver, son múltiples opciones que tenemos a la hora de cocinar con vapor. También quiero resaltar que trae una guía de recetas. En esa guía de recetas, que son bastante útiles, vamos a encontrar arroz integral con champiñones, ensalada de arroz con atún en vinagreta de naranja y limón, arroz con espárragos, arroz integral con vegetales al vapor, ensalada de pollo. Como podemos ver, esta va a ser una ayuda muy importante a la hora de preguntarnos qué alimentos o qué recetas podemos preparar en nuestra arrocera multifunción. Antes de preparar cualquier alimento en nuestra arrocera multifunción, la marca nos recomienda acondicionar la fuente, que corresponde a esta parte de la olla. El procedimiento es el siguiente. Primero, debemos conectar nuestra olla a la energía. Posteriormente, debemos seleccionar la opción sofreír. Luego, debemos darle al botón encender. Posteriormente, debemos aplicar mantequilla en lo que sería la base de la fuente. Para esparcir, debemos utilizar nuestra paleta. Una vez esté bien esparcida la mantequilla, debemos limpiar y entonces nuestro producto estará listo para ser utilizado. Nuestra olla arrocera marca Oster multifunción tiene una capacidad de 1.8 litros y de 10 tazas o 2 libras. Como tiene recubrimiento de cerámica natural,
la marca nos indica que el proceso de cocción es un 20% más rápido de lo habitual. Finalmente, vamos a explicar el procedimiento de curación. Recuerden que este procedimiento lo vamos a realizar antes de utilizar nuestro producto por primera vez. Las recomendaciones de la marca son las siguientes. Debemos cubrir la superficie de la fuente en su totalidad con aceite vegetal. Debemos calentar a la máxima potencia por 5 o 10 minutos. Luego debemos dejar enfriar por completo y finalmente con un pañito suave debemos limpiar y secar. Luego de haber realizado el anterior procedimiento, su olla arrocera multifunción marca Oster estará lista para ser utilizada. Cuando vayan a realizar procedimientos de limpieza de su producto, recuerden no utilizar esponjas ni abrasivos metálicos. En su lugar, se recomienda por la marca utilizar únicamente esponjas bien enjabonadas. Esto ha sido todo, mis queridos amigos. Espero que este video les haya gustado. Recuerden darle like, compartirlo con sus amigos, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Además, recuerden dejarnos acá todos los comentarios que consideren pertinentes. Hasta la próxima.